sea, pero muchos pacientes solamente pueden presentar la actividad automotora y, como les menciono, puede pasar desapercibida. Esta que son las famosas crisis o la epilepsia de ausencia que se dan en niños, simplemente se desconecta, el niño, en algunos hacen un parpadeo, otros simplemente elevan los ojitos y es de corta duración y el niño vuelve a su actividad, es decir, en este caso viendo televisión como si nada, ni cuenta se dio que presentó el episodio. Crisis atónicas, que se ven en muchos pacientes con un tipo de síndrome que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, como pierde el tono, por eso se llama atónica, pierde el tono el niño durante la crisis. Este tipo de crisis es bien llamativa. Esta es una crisis que se llama una crisis giratoria, como cuando un perrito anda detrás de la cola, tal cual. Entonces, también no es lo típico pues que vemos, es el paciente con la crisis tónico-clónica. Este es los famosos espasmos infantiles que se dan en un síndrome que se llama el síndrome de West. Entonces vemos el sobresalto que presenta el niño y ese es un tipo de crisis. Y tenemos esta última, en la cual el paciente refiere que está sintiendo que va a presentar algo, abre los ojos de esa manera y empieza con este tipo de actividad motora. Como pueden ver, en este paciente presenta unos movimientos muy del tronco, casi no mueve las extremidades. Son movimientos de muy rápida frecuencia y se tornan muy pélvicos. Voy a adelantarlo un poco porque es bien larga. Continúa enfocados esencialmente en la pelvis, de rápida frecuencia. Yo lo llamo el movimiento del perreo intenso. Pero realmente este paciente, miren la rapidez que lo presenta, este paciente lo que está presentando son eventos paroxísticos, no epilépticos, o eventos psicógenos, es decir, son las famosas pseudocrisis. Yo siempre se los muestro a mis estudiantes y todos caen, todos dicen que es una crisis real, que es una epilepsia, pero este paciente no tiene epilepsia, tiene problemas emocionales bastante fuertes, pues obviamente no lo hacen de una manera consciente, es decir, no es que digan que yo voy a mamar gallo y voy a llamar la atención, no, eso es algo del inconsciente y pues el inconsciente es algo muy complejo, algo que no es voluntario y de difícil manejo y obviamente para eso está el personal entrenado de la parte de psiquiatría. Entonces, por ejemplo, este tipo de pacientes, como la parte visual, la parte de evaluación clínica, es muy difícil establecer si es real o no. Nos apoyamos con el estudio del videoelectroencefalograma. Entonces, obviamente vamos a ver que el paciente presenta los movimientos y no presenta actividad epiléptica. Hay otros tipos de crisis, como son las crisis autonómicas, en las cuales el paciente presenta solo taquicardia, salivación, sudoración, y eso es un tipo de crisis, solamente esa manifestación. Entonces, el diagnóstico también puede pasar desapercibido. Entonces, dentro de esta primera parte les hablé de lo que es términos, definiciones, algo de los videos, de los diferentes tipos de crisis, de cómo tenemos que hacer la parte de diagnóstico diferencial, y ya les voy a hablar de dos temas importantes, que serían estatus epilépticos y epilepsia refractaria.
Estatus epiléptico se considera como una crisis continua mayor de 30 minutos. Cuando un paciente convulsiona por 30 minutos de manera continua, se puede producir daño neuronal, o que presente dos crisis continuas sin recuperación del estado de conciencia entre las crisis. Usualmente las crisis, la mayoría de los pacientes son breves, son de muy corta duración, menos de 2-3 minutos, de modo que para términos prácticos nosotros hemos definido que si una crisis dura más de 5 minutos, muy probablemente ella se va a prolongar. Entonces no vamos a esperar a que llegue a los 30 para tratarlo, sino que entre más temprano se trate, vamos a minimizar los riesgos y los resultados adversos que puede presentar la crisis. Hay una serie de sustancias que son los famosos neurotransmisores y donde ellos se unen para actuar. ¿Y qué es lo que vemos? Por ejemplo, que si el paciente aquí presentó una crisis, estos son los neurotransmisores, los punticos, y estas cubitos serían donde ellos se unen para actuar. En la medida que el paciente presente más y más crisis, estos cubitos o receptores se colocan, se internalizan, se colocan dentro de la membrana de la neurona, y ya por más neurotransmisor que haya, no va a haber dónde actuar. Entonces, hay muchos medicamentos que actúan de la manera del neurotransmisor y no vamos a tener la manera en que actúen porque no vamos a tener el receptor donde actuar. La mortalidad del estatus está muy relacionada igual con la edad. Entre menos años se tenga o más años se tenga, mayor probabilidad de muerte relacionada con el estatus. Y es igual que la epilepsia, ¿no? La epilepsia es más frecuente en la primera época de la vida y al finalizar, finalizar la vida. Entonces, dependiendo de la duración, entre más dura el estatus, se aumenta la mortalidad. Si vemos que hay un estatus de más de 24 horas, podemos alcanzar una mortalidad del 50%. Y eso en cuanto a estatus. Y un tema que me imagino que muchos están interesados dentro del grupo es la parte de epilepsia refractaria. ¿Cómo define la Liga Internacional contra la Epilepsia? La epilepsia refractaria es aquella en la cual ya han fracasado dos medicamentos en combinación, los cuales son adecuadamente elegidos y apropiados para el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Entonces, si a pesar de esos dos medicamentos el paciente persiste con crisis, estamos ante la definición de una epilepsia refractaria. Este fue un estudio que hicimos en Imbanaco para ver la población de pacientes con epilepsia refractaria. Vemos que en el suroccidente, en este año, el 2020, hay 23.347 pacientes con epilepsia refractaria. Y tiene una distribución muy similar en cuanto al régimen contributivo y subsidiado. La falla inicial de un medicamento anticonvulsivante nos va a predecir que va a seguir fallando a un segundo, a un tercero. Entonces, si tenemos que más o menos el 47% pueden responder a uno primero, un 13% responden a un segundo y un 4% responde a un tercero. De modo que el tener chance o controlar las crisis con más de 3 anticonvulsivantes es alrededor del 10 al 20%, que es muy bajo, versus los efectos adversos de tener todo este tipo de medicación. Entonces, como decía Gabriel García Márquez, que se puede interpretar de muchas maneras, el bisturí es el fracaso de la medicina. Si cuando fracasa la medicina ya no queda opción que el bisturí, pensamos en la opción quirúrgica. Entonces, la cirugía de epilepsia no es algo nuevo, la cirugía de epilepsia es algo que incluso se hacía en épocas antiguas. Aquí están estas figuras en las cuales pues se hacía aparentemente una cirugía de epilepsia, obviamente en ese entonces con un contenido muy místico, que se pensaba que era abrir el cráneo y iba a salir el espíritu o el efecto maligno que estaba produciendo la epilepsia. Pero esto no solamente fue en nuestras poblaciones aborígenes, esto fue en todo el mundo. Estos eran los instrumentos que ellos utilizaban para hacer este tipo de cirugía. Y como les mencioné, no solamente era en América, también
este tipo de procedimientos lo efectuaron en Europa, en Asia, en África, a pesar de que no existía comunicación, de que eran poblaciones totalmente aisladas, pues la evolución del conocimiento, yo pienso que ha sido como muy paralelo a pesar de la falta de comunicación. Pero lo que sí se comparan en diversos estudios es que en nuestros cráneos americanos, los pacientes, o los cráneos que se encontraron, perdón, los pacientes tenían callo. ¿Qué significa eso? Que esos pacientes sobrevivieron a la cirugía. Entonces vemos aquí cómo los pacientes desarrollaron callo. Entonces, eran muy buenos en la parte quirúrgica en ese entonces, incluso mejor que otras latitudes. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía de epilepsia? Es eliminar, idealmente, o en su caso, reducir las crisis mediante resección de la zona epileptogénica, es decir, la zona que produce la epilepsia, sin producir déficit en el paciente. Yo le digo a mis pacientes, hacer cirugía de epilepsia es muy fácil, es decir, sacar la zona que produce epilepsia, pues se saca un pedazote del cerebro y ya el paciente deja de convulsionar. Pero el punto es que el paciente no solamente deje de convulsionar, sino que no vaya a quedar con ningún tipo de déficit. Nosotros por eso tenemos definido varias cosas, como son la zona que puede producir el déficit funcional, la zona epiléptica, la zona donde se inicia, las áreas principales, por ejemplo, el área visual, el área del lenguaje, la parte motora, toda esa información a través de los diversos exámenes, la unimos y diseñamos un mapa o una hipótesis de manejo y podemos determinar si el paciente logramos retirarle todo el tejido productor de epilepsia y quitar la epilepsia o retirar una porción y bajar la cantidad de crisis, pero que no vaya a afectar o alterar las zonas importantes. Para eso se hacen diferentes estudios prequirúrgicos, dentro de ellos el videoelectroencefalograma, que es un estudio electroencefalográfico asociado a video. La idea es que el paciente haga crisis durante el estudio, se retiran los medicamentos, con eso logramos determinar el inicio o dónde está la zona productora de la epilepsia. Resonancia cerebral, idealmente 3 telas. Aquí en el Valle del Cauca solo hay 2 equipos, no, perdón, creo que son 3, uno en Valle del Lili, otro en Imbanaco y otro en Dime, de 3 telas y que tiene que hacerse con protocolo de epilepsia. La resonancia funcional, que es meter al paciente al resonador, hacerle diversas pruebas neuropsicológicas y él nos va a mostrar los sitios donde se activan dichas funciones. El PET cerebral, el SPET cerebral, que son estudios metabólicos, y la valoración neuropsicológica. Esta es nuestra unidad de epilepsia que en Imbanaco contamos con 3 camas para monitoreo videoelectroencefalográfico. Esto es pues un electroencefalograma más o menos como se vería. Y estos son los diversos estudios. Este es un PET cerebral, que es un estudio metabólico. Vemos cómo el paciente, por ejemplo, aquí perdió o hay una pérdida del metabolismo en esta área, pues creemos que es la zona productora de epilepsia. Yo creo que se llama el SPET, que es que durante la crisis se aplica un radiofármaco, un fármaco como una especie de medio contraste, por así decirlo, y el va y se pega en los sitios donde se inicia la crisis. Con esta información, muchos pacientes son llevados a un estudio que se llama estereoelectroencefalografía. A través de un marco de estereotaxia, colocamos unos electrodos directamente en el cerebro. Con esto hacemos un registro más fino, porque obviamente si los electrodos de superficie en el cuero cabelludo, pues tenemos lo que es el hueso, tenemos la piel, el cuero cabelludo, el líquido cefalorraquídeo, y eso en cierta manera nos distorsiona la actividad y no la vemos de manera precisa como la podríamos ver con todos estos electrodos. Entonces estos electrodos van directamente en el cerebro, se colocan en el sitio en el cual creemos se inicia la epilepsia, ya basado en los estudios previos que les mostré. Se colocan los electrodos y podemos ver dónde se inicia la crisis. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el sitio, el contacto exacto en el cual se produce la crisis. Vemos las ondas. Y ya después de esto se lleva al paciente a cirugía de epilepsia. Y en esta cirugía hacemos
una nueva evaluación con electrodos y también hacemos un mapeo. En algunos pacientes se puede hacer la cirugía en un paciente despierto y se hace un mapeo de las áreas del lenguaje, áreas motoras. O sea, insistimos mucho, hacemos doble chequeo en la parte funcional, ¿no? El monitoreo intracraneano, que es lo que les mencioné previamente. Y en algunos pacientes que sufren de epilepsia refractaria, no todos pueden llevarse a cirugía. ¿Por qué? Porque el sitio productor de la epilepsia está en una zona muy importante y no vamos a dejar al paciente sin lenguaje o con un problema motor, o porque definitivamente es una zona muy extensa. Entonces, más o menos del 30% de los pacientes que tienen esa epilepsia refractaria, es decir, de todo ese porcentaje de epilepsia refractaria, tan solo el 65 pueden ser llevados a cirugía como tal. Cuando no es posible, existen algunas terapias que llamamos neuromoduladoras. Dentro de ellas está el estimulador del nervio vago. El nervio vago es un nervio que sale del cerebro, pasa por el cuello y se difunde vagamente por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos? Se coloca en su trayecto en el cuello este electrodo, se enrolla y él va con un generador. Este generador envía un pulso, una señal, llega al nervio, a través del nervio viaja ese impulso y él va a actuar en estos diferentes núcleos cerebrales y lo que hace es cortar la crisis. Él tiene un magneto también, que es como una especie de un relojito, una pulserita, de modo que si el paciente siente aura o si la familia ve que inicia la crisis, lo pueden pasar y eso hace que se corte la crisis. Y los equipos nuevos tienen un sistema que detecta taquicardia. Cuando el paciente presenta taquicardia, da un nuevo pulso. Entonces es un equipo muy bueno, fue aprobado por la FDA, que es la principal entidad reguladora en Estados Unidos desde el año 95. Incluso está aprobado para depresión. De modo que pacientes que no se pueden operar y tengan una depresión asociada es una muy, muy buena alternativa. Existen este otro que se llama el NeuroPace, que es colocar un electrodo ya directamente en el cerebro. Se tiene que haber identificado exactamente el sitio productor. Entonces se colocan, en este caso son 2 electrodos. Él llega al equipo, el equipo va aquí en el cráneo, genera pues un estudio de esa señal eléctrica normal y a través de unos algoritmos va a generar una respuesta eléctrica que corta la crisis. Eso se llama un sistema de circuito cerrado porque lo capta, lo evalúa y manda la señal para cortar la crisis. Está aprobado en Estados Unidos, aún no ha llegado a Colombia, pues en Estados Unidos es bien costoso, esperemos que pronto llegue porque es una buena alternativa. Los costos de cirugía de epilepsia, todo el mundo pues se pregunta porque son estudios costosos, la cirugía pues es cara, pero a pesar de la evaluación prequirúrgica de la cirugía, es claro pues los beneficios en términos de la mejoría clínica, la reducción en algunos casos de medicamentos y los servicios médicos a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los costos indirectos e intangibles? La productividad laboral, mejora pues la parte de disminuir la mortalidad prematura, las condiciones de salud y lo que hablábamos de la estigmatización social. Y los costos directos van relacionados con los medicamentos, los ingresos hospitalarios, los laboratorios y los diversos exámenes. Se estima en Estados Unidos, más o menos un paciente no controlado gasta entre $20,000 a $68,000 al año, mientras que un controlado está solo entre $2,000 a $11,000 al año. En el 2004 hicieron un estudio grande en el cual en Estados Unidos se gastaron 9.3 billones de dólares en atención solo de epilepsia. Nosotros hicimos un estudio aquí en Imbanaco. Entonces, un paciente que usualmente tenga esta mezcla de medicamentos, levetiracetam, lacosamida y lamotrigina, sacando los costos mensuales, más o menos en tan solo medicamentos se puede gastar 834,000 pesos. Estoy hablando de la entidad. De modo que al año se va a gastar 10 millones de pesos de solo en medicamento. Y si presenta una crisis semanal, por lo menos un ingreso
a urgencias cada 4 meses, que lo colocamos bajito, porque muchos pacientes el ingreso a urgencia puede ser mensual, y hospitalización en UCI por estatus epilépticos una vez al año, pues los costos se suben mucho. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en Francia, lo que es la evaluación prequirúrgica y la cirugía cuesta alrededor de 25.000 euros y es costo efectiva 5 años después de la cirugía. Y en Estados Unidos, el retorno que pueden hacer de la inversión, los gringos, ustedes saben, todo lo manejan con cifras económicas, es a los 6 años. Es decir, un paciente en el cual se le gaste, y eso que en Estados Unidos los costos son exorbitantes en cuanto a atención médica. Entonces, en Estados Unidos, un paciente que se le gaste todo en cuanto a los estudios y la cirugía, con el hecho de que si en ese paciente se logra bajar medicamentos, se logra disminuir la estancia en urgencias, a los 6 años se ha recuperado ese tipo de inversión. Muchas gracias. Pues, como les mencioné, yo